marihuana, también conocida con los nombres de mota, hierba o weed, es una mezcla de color verde, café o gris, que es obtenida de la trituración de las hojas, tallos, semillas y flores secas de la planta Cannabis sativa. La gente que consume la planta Cannabis sativa lo realiza generalmente a fumarla, a manera de cigarrillos hechos a mano, o también por medio de pipas de agua. De igual manera, se puede mencionar que la consumición se realiza a manera de té o por la ingesta de pastelillos. Por otro lado, se tiene que la absorción en el organismo se da por medio de vía tópica a manera de cremas o aceites y por vía rectal. La sustancia química psicoactiva que se encuentra presente en la marihuana, que altera la percepción y la mente, ya que provoca efectos embriagadores, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, THC. El THC es una sustancia química que se encuentra en la resina preparada a base de las hojas y tallos de la planta femenina del cannabis. La planta Cannabis sativa también posee más de 100 compuestos químicamente relacionados con el THC. Estas sustancias son llamadas cannabinoides. Para el ámbito medicinal, los derivados cannabinoides que tienen mayor importancia son el caso del cannabidiol CND, el cual no es psicoactivo, o el cannabinol CNB, con propiedades más débiles. La aplicación medicinal, como se mencionó, reside en los derivados cannabinoides, que actúan sobre los receptores cannabinoideos que modulan varios sistemas fisiológicos del cuerpo. Debido a su actuar de manera moduladora, se tiene que actúan sobre el sistema neurológico, y en manera que se utiliza puede ser beneficiosa para tratar enfermedades catastróficas, donde el dolor es lo que más predomina. En un periodo de tiempo de más de 6.000 años, varias culturas del mundo han sabido de las propiedades de la marihuana y de su planta gemela, el cáñamo. Estas dos plantas han sido utilizadas por sus propiedades, y se las diferencia por la utilización y el provecho que se les da. En el caso de la marihuana se le daba vital importancia en lo relacionado al lado médico, en el cual era utilizado para el tratamiento de distintas dolencias. En cambio, que al cáñamo se lo aprecia por propiedades duraderas. Luego llegó un punto en la historia de Estados Unidos, tras la revolución industrial, en que las industrias, por un lado, las que trabajaban con los derivados del petróleo, hicieron presión para la prohibición del cáñamo, para dominar el mercado con sus productos y, en caso de la marihuana, las farmacéuticas con la popularización de sus propios medicamentos. Harían presión para dar paso a la prohibición, que si bien comenzó en Estados Unidos, se daría también en varios países del mundo de manera gradual. En la mayoría de países, el uso de la marihuana está prohibido. Sin embargo, en la mayoría de países de Europa Occidental, como Austria, República Checa, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Corea del Norte e Israel, su uso medicinal está permitido y despenalizado. En Estados Unidos, por ejemplo, el Distrito de Columbia ha aprobado leyes para el uso de la marihuana con fines medicinales. California fue uno de los primeros países en utilizar dicha planta para fines terapéuticos, ya que sus habitantes pueden adquirirla en dispensarios regulados por el Estado. Del mismo modo, dentro de Latinoamérica tenemos a Uruguay, quien fue el primer país en aprobar la comercialización y producción de la marihuana, con el objetivo de disminuir la violencia y el narcotráfico. El problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le regalamos un mercado. ¿Lo que defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marche al hospital, usted se tiene que atender. En Ecuador se penaliza la tenencia, producción y comercialización de sustancias ilícitas, entre ellas la marihuana. Sin embargo, también está determinado por el CONCEP que una persona puede tener un máximo de 10 gramos de marihuana para consumo personal. Tener más de esta cantidad puede ser considerado como tráfico y su pena puede llegar de los 12 a 16 años de prisión. Hablando específicamente del contexto ecuatoriano, según el diario El Universo, en el año 2008 en Montecristi se dictó el artículo número 364, en el cual se plantea que las adicciones son un problema de salud pública y que el Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención
prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Mientras que en el año 2016, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presentó el proyecto de ley sobre la legalización del cannabis con fines médicos. Por medio de este proyecto, se trata de regular las medidas de cultivo, cosecha, industrialización y almacenamiento de dicha sustancia. El proyecto de ley orgánica para el uso del cannabis con fines médicos permitiría la elaboración de fármacos con base en cannabidol, un componente de la planta de marihuana. Según la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien presentó el proyecto, el fin es brindar un tratamiento alternativo a enfermedades catastróficas como el cáncer y el VIH. En Ecuador existe un grupo activista llamado Ecuador Canábico, conformado por varios jóvenes de la ciudad de Quito. Este grupo tiene como objetivo lograr la regularización del autocultivo y la tenencia de la marihuana en el país. Como te decía, nosotros creemos que el mercado se puede regular para favorecer o para desfavorecer a una mayoría. Entonces, ¿quién creemos nosotros que está saliendo beneficiado con esa propuesta de cannabis medicinal? Según los mismos artículos y según lo que hemos revisado, quienes saldrían beneficiados son las empresas farmacéuticas transnacionales en este proceso supuestamente revolucionario. Son a ellos a quienes se les autorizaría el cultivo para investigación, para transformación, para derivados y para un sinnúmero de factores más que derivan en que las personas puedan usar cannabis medicinal. Pero también es importante mencionar que la marihuana dentro de los países donde le han legalizado ha marcado un impacto a nivel organizacional, lo que ha generado que varias empresas no estén de acuerdo con el autocultivo, ya que esto significaría una pérdida en sus ganancias. Lo que nosotros como miembros y colaboradores de la línea de negocio de farmacéuticas buscamos es ser quienes distribuyamos y comercialicemos la marihuana de una forma controlada para evitar cualquier tipo de problema. Son algunas farmacéuticas quienes estamos en la posición de no permitir el autocultivo. Nosotros queremos una mejor calidad de vida para las personas. Este es nuestro lema y creemos que al dejar que todo tipo de personas puedan tener marihuana consigo, traería un problema de salud a personas que podrían caer en una dependencia. Además, de manera sincera, nosotros velamos también por los intereses de la organización y es algo en lo que nos encontramos luchando, al menos en Estados Unidos. Existen criterios tanto a favor como en contra sobre el tema de la legalización del cannabis en el Ecuador. Ítali Drobo, director de la Fundación Salva tu Vida para alcohólicos y drogodependientes, creada en el año de 1998 en la ciudad de Guayaquil, nos explica su postura. Pero indiscutiblemente creo que la marihuana es una droga que nos sirve de puente para el consumo de otro tipo de drogas. Hablar de legalización de cualquier tipo de sustancias lo considero un genocidio. Estoy en contra totalmente de la legalización de cualquier tipo de drogas. Cuando hablamos de deslegalización, estamos hablando de otro tipo de situaciones donde tiene que intervenir el gobierno y tiene que otorgar también medicación respectiva para personas que tengan este tipo de problemas y que sufran consecuencias a causa del consumo. Además de estas posturas, el tema de la legalización en Ecuador ha sido analizado por un profesional desde el punto legal. Es por esto que es necesario saber identificar algunos aspectos importantes sobre la marihuana. A ver, uno de los aspectos que hay que considerar primero es deslindar el tema del cannabis, del uso del cannabis conjuntamente con el crimen organizado. Hay que entender que el crimen organizado desde una visión general actúa como una organización tipo empresa que lo que hace es sacar provecho de ciertos aspectos que le generan réditos económicos. Otro tema importante dentro de este conflicto es el microtráfico. Ecuador Canábico hace referencia a que la tabla de porte de drogas, establecida en el año 2008,
ha disminuido en cuanto a los gramos establecidos. Sin embargo, el cómo son manejadas las leyes para criminalizar el uso y el consumo de drogas ha sido un punto clave dentro de este tema, ya que, como nos mencionó uno de nuestros entrevistados, si una persona aporta 10 gramos de marihuana, la pena será de hasta 40 años, mientras que a las grandes potencias de narcotráfico, con 2 toneladas de droga, la pena será de 8 a 13 años de prisión. Por otro lado, se debe tener en cuenta el tema cultural de la sociedad ecuatoriana. Existen altos niveles de consumo de drogas y alcohol en el país, lo que ha ocasionado preocupación en familias, especialmente en familias disfuncionales. Se marca o se estigmatiza a una sustancia y a sus consumidores para legalizar otra. Entonces están ahorita que le echan la culpa a otras sustancias para tratar de legalizar el cannabis en muchos países, pero con el modelo farmacéutico. Y eso es lo que no se debe permitir. Es como que hay que lucharla por el autocultivo e incluso por el autoabastecimiento de las otras sustancias. Es un poco difícil, no estamos preparados, como te digo, en el Ecuador no estamos preparados. Pero un gran ejemplo nos lo dio Uruguay y el presidente Mujica como tal, porque él cogió y presentó un proyecto de ley en la asamblea, metió y dijo, vamos a legalizar la marihuana medicinal. No, la marihuana, ni siquiera la medicinal, toda la marihuana, vamos a legalizar toda la marihuana. Saltó la población civil y dijo, no, ¿cómo así? Que la droga, que esto, que el otro. Y en realidad eran la mayoría del país no quería. Y él dijo, bueno, entonces retiro el proyecto hasta que la mayoría esté de acuerdo. Y retiró el proyecto, y cuando retiró el proyecto él se dedicó a hacer una campaña de información sobre lo que era el cannabis, sobre sus derivados, sobre las industrias, sobre etcétera. Y siguió corriendo encuestas, y en un momento se dio cuenta que ya la mayoría de la población, más del 50%, estaba a favor de la legalización, y dijo, bueno, vuelvo a meter el proyecto. Eso es hacer un proyecto con información y con prevención hacia las personas. Ahora si sacas, como aquí en Ecuador, una tabla de dosis máxima de consumo y te haces de loco como gobierno y dices, no sé el concepto lo que hizo eso, no sé lo que pasó, obviamente tienes resultados malos en tu política pública. Pero imagínense, donde se legaliza la marihuana, por supuesto que aumenta el microtráfico, aumenta el microcultivo, todo el mundo tendría una plantita de marihuana en su casa, y por supuesto también eso generaría más conflictos en las familias, más deserciones escolares, más deserciones laborales. Eso generaría también más microdelincuencia, más microtráfico, como usted lo dice, más microcultivo. Entonces estamos hablando de un problema extremadamente serio. Creo que sería un caos. Como les digo, conflicto general, sería una tragedia, lo veo como un genocidio. No creo desde ningún punto de vista que sea favorable. Creo que sería un gravísimo problema para la sociedad ecuatoriana, creo que sería un gran golpe para la estructura familiar ecuatoriana. Sería un poco adelantado hablar de que es o no es factible la legalización, en el sentido de que es primero necesario tomar algunas consideraciones específicas antes de. A mi forma de ver es importante hacer referencia a que se necesita hacer estudios, considero sociológicos, económicos, culturales, dentro de la sociedad ecuatoriana para llegar a esa conclusión. Finalmente, el tema de la legalización de la marihuana en el Ecuador ha traído posturas diferentes, las cuales han generado una gran controversia. Por esta razón, es necesario realizar estudios previos en diferentes ámbitos. Por otra parte, es importante no dejar de lado la condición regional de nuestro país.